Saludos a todos, Rudy Jacinto, Santi Escamilla y madre mía, tenemos un mundo de noticias porque se acabaron todos los torneos de liga, se definieron puestos de Champions, ascensos, descensos, el Arsenal gana la Champions femenil sobre el Barcelona, Ansu Fati se va del equipo, del club por supuesto culé, ya tenemos renovaciones de Lamine Yamal, de Rafinha, ya llegó Xabi Alonso al Real Madrid. Santi, ¿qué demonios está pasando? Buenos días, tardes o noches. Hay muchísimas cosas que comentar, Rudy. Un montón de sequías que terminan. Arsenal tenía 18 años sin ganar la Champions League. Toluca tenía 15 años sin ser campeón de la Liga Mexicana y ambos lo consiguen. La verdad es que es un fin de semana cargado de información, entonces vámonos rápido. Y me llama la atención cómo pones de Ansu Fati a Lamine Yamal, ¿no? El llamado verdaderamente la renovación de Messi, como el Messi de nueva generación, que nunca fue, al que sí está haciendo realmente, que es Yamal, ¿no? El prometido y el confirmado. Exactamente. Las lesiones lo dejaron en el camino. Mejor. Sí. Vamos por partes, vamos rápido, Santi, pero vamos a fondo. Lamine Yamal renueva hasta 2031. Estaba cobrando apenas 3.33 millones de euros, uno de los sueldos más bajos en toda Europa porque su contrato era de juvenil. 18 anotaciones, 25 asistencias en 54 juegos. Esta extensión lo mantiene con el equipo hasta el 2031. Cabe destacar, su agente es Jorge Méndez, que se la sabe de todas en esto del manejo de los jugadores. Y ahí está, prometieron que se quedaba Lamine Yamal, cumpliendo el presidente Laporta y el encargado, por supuesto, director del club, Deco. Creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Cerró siendo el jugador más importante del equipo y no ha cumplido ni siquiera 18 años. Lo comparas con los mejores de los últimos 20, 30 años, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, que son los jugadores que más el nivel más alto han alcanzado y que han sostenido sobre todo un nivel así de elevado, y ninguno había tenido un arranque de carrera tan exitoso como el de Yamal hasta este momento. Entonces nos emocionamos. ¿Qué tan bueno va a ser? ¿Quién sabe? Es buenísimo ya y hay que disfrutarlo. Rodri afortunadamente renovó y lo tendremos por tiempo. Además, no solo él, también Rafinha. Entonces ya es la columna transversal del equipo la que está renovando. Empezamos a verlos a ellos, a Pedri. Ya nos empezamos a dar cuenta de quiénes van a ser las piedras angulares del proyecto de Hansi Flick a futuro. Sí, según Capology, en estos momentos Rafinha, con su nuevo sueldo y su extensión hasta el 2028, le agregaron un año a su contrato, estaría cobrando 14.58, 14,5 millones de euros por temporada, que esto en la masa salarial del Barcelona lo pone solamente detrás de Frenkie de Jong con 19 millones y Robert Lewandowski, que está cobrando 33.3. O sea, sí, llega como fichaje gratis, pero esto de gratis no tuvo nada. No, y qué fichajazo, ¿no? Realmente lo dijimos durante la cobertura que hicimos de la temporada. Cerraron, al menos en Champions, con la mejor producción goleadora del equipo en la historia, ¿no? Comparable a la MSN en su mejor época. La verdad es que un tridente así tienes que mantenerlo y de alguna forma ver si puedes reforzarlo para darle descanso a estos jugadores, entendiendo que cualquiera que llegue va a ser suplente. El brasileño, 34 goles, 25 asistencias en 56 juegos, anota en todas las competencias, en Champions, en Liga, Copa del Rey, Supercopa. Santi, te pregunto, no sabemos si alguno de estos dos va a ganar el Balón de Oro. De los dos, ¿quién tiene más méritos para aspirar a ese trofeo? Híjole, es que si me lo decías antes del último mes de competencia, yo te decía Rafinha, porque me parecía que había sido más determinante. Pero creo que en los momentos importantes el equipo volteó a ver a Yamal, no a Rafinha. Y eso pesa, ¿no? Eso debe de contar. Entonces, pensaría en dárselo al más joven. Ahora, ¿lo merece él? ¿O lo merece algún jugador de otro equipo? No sé, de los que sí avanzaron a la final de la Champions, por ejemplo. Podría ser quizás un Dembélé, no escucho que se hable mucho de él, quizás un Lautaro Martínez, pero perdieron en la Serie A y la Copa Italiana también de fea forma. Yo pensaría que Robert Salah de Liverpool sería el único que realmente le puede quitar el trofeo con claridad a estos dos. O quizás un Mbappé, pero no viene acompañado de trofeos colectivos, entonces esos 40 goles saben a poco, tristemente. Yo pensaría en Rafinha. Creo que 34 goles contra 18 son importantes, son diferencia. 25 asistencias de cada uno, bien que mal comparables. Cierra mejor Lamine Yamal, pero creo que la cuota goleadora lo pone en ese nivel con Salah y es nada más ver entonces quién llegó más lejos en Europa, en todo caso, si es que quieren darle el voto a Rafinha. Es que si Dembélé consigue la Champions League, después del rol que tuvo con PSG dentro del esquema de Luis Enrique, supliendo a Mbappé como la estrella del ataque y ganando la Liga y luego la Champions,
Es difícil decir que no lo merece tampoco. Correcto, y esperamos la final de la Champions League. No analizaremos ese juego el día de hoy porque hay tantos temas que no toca todavía, pero correcto, creo que Dembélé es el que puede romper este Robert Salah o Rafinha o Lamine Yamal, que serían quizás las expectativas más populares en estos momentos. Vamos cerrando temas con el Barcelona. Mencionaba Ansu Fati, probablemente se vaya al Mónaco, este delantero que ha tenido muchos problemas de lesiones durante varias campañas. Nos dice el director técnico Hansi Flick: no es una decisión mía, tiene contrato y él tomará una decisión que le corresponde. Cuando quiera hablar conmigo lo hablaremos, no hay ningún problema. O sea, probablemente ya está más fuera que dentro. Se habla de una transferencia menor a los 25 millones de euros, insisto, al Mónaco. Ansu Fati lamentablemente tuvo que cargar con el peso de las expectativas de suplir a Messi cuando era demasiado joven, ¿no? Y no había mostrado tampoco que tuviera el nivel, a diferencia de Yamal, por ejemplo, que desde el principio te dabas cuenta que era un fenómeno y desde antes de volverse titular con el Barcelona, indiscutible como pasó en esta temporada, ya había tenido una temporada, digo, una aparición importantísima con España en la Euro, ¿no? Realmente era un jugador que ya había hecho más cosas. En cambio, Fati, como que necesitaban una estrella y dijeron, pues te va, compadre. Y era demasiado joven, fue demasiada responsabilidad. Sí, en varios momentos intentaron decir, te toca, tú eres el sucesor, cuando simplemente no era esa clase de jugador. Y a veces me siento mal por estos futbolistas que serían muy buenos si nadie les hubiera puesto las expectativas de ser el siguiente Messi. Habrían jugado con mucho menos presión mediática y más margen de error, ¿no? Se pueden equivocar sin que los maten. No sucedió y bueno, este es el resultado. Saludos a Bojan Kric y tantos Estaba pensando tal cual en él, Giovanni Dos Santos. O sea, los dos los pusieron la misma categoría casi y ninguno cumplió. Yo diría que lo de Giovanni fue más autosabotaje. Lo de Bojan creo que fue más el entorno, pero correcto, finalmente es equipos grandes devorando a jóvenes por expectativas en vez de dejarlos madurar, ¿no? Y es la advertencia de siempre. Afortunadamente parece que Lamine Yamal ese punto ya lo ha superado. Y entonces, faltaría algún refuerzo. Santi, se habla de un extremo por izquierda. Flick lo consultaron sobre ciertos nombres, específicamente Luis Díaz, Marcus Rashford, y dice lo siguiente: no quisiera hablar sobre jugadores que no están en mi equipo, pero ambos son fantásticos. Me gustan y ya veremos qué es lo que ocurre. ¿Compras o vendes alguno de estos? La verdad es que como suplentes creo que son buenas opciones. Depende cuánto vayan a cobrar, ¿no? Hay jugadores que creo que son más jóvenes y más baratos también, que te pueden, sobre todo comparado a Rashford, dar algo similar. Rashford ha venido a menos recientemente, con el Aston Villa jugó mucho mejor, pero no es ese elemento de ataque que en alguna vez pensamos con el Manchester United, que podía ser el siguiente Wayne Rooney o algo por el estilo, ¿no? Simplemente no llegó a ese nivel y el mismo Rooney ya hablaba hace como 6 meses, un año, de que necesitaba salir porque tenía un tema mental ya con la afición del Manchester United. Yo creo que su futuro no está en Old Trafford, pero tendría que percibir un recorte salarial importantísimo porque cobra 325,000 libras esterlinas por semana en este momento. Y eso, por ejemplo, es prohibitivo para que se quede en el Aston Villa, que no consiguió la Champions, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero realmente para Barcelona, considerándolo como suplente, quizás sería demasiado. Ahora, si está dispuesto a cobrar un poquito menos, es buenísimo porque puede ocupar todos los ejes de ataque como suplente y entonces ya tienes a alguien muy bueno que cuando necesite descanso cualquiera de los que está arriba, Lewandowski al final que juegue 70 minutos, lo mandas a la banca y que Rashford entre los últimos 20 a corretear y poco a poco ves si puedes recuperar la mejor versión de este jugador que es talentosísimo. Ese me gustaría mucho. Luis Díaz probablemente costaría un montón de dinero y llegaría con la expectativa entonces de que justifique ese precio. Ahí me gusta un poco menos. Tampoco sé si es muy bueno. Tampoco sé si es alguien que pueda en algún momento mandar a la banca a Yamal o mandar a la banca a Rafinha, o si alguno de estos dos eventualmente esperas que se vuelva centro delantero, porque Luis Díaz no es ese tipo de jugador. No sé, como que me cuesta más ver el plan con él. Sí, es complicado. Y quedan otros nombres por ahí, Rafael Leao, ¿no? Del Milan, que está cotizado por toda Europa y no te gusta. Yo también le perdí el gusto. Se llena de balón, ¿no? Decide un tiempo tarde para disparar, para pasar. Realmente nada que ver con lo que vimos en la Eurocopa. Nico Williams, ¿no? Quizás con el Athletic, que sonaba el año pasado, no quiso moverse. Ahora parece que el Barcelona le cierra la puerta. Real Madrid interesado.
tendría que salir Rodrigo, o sea, ahí se complica, pero de todos estos nombres que manejamos, a mí Nico Williams me sigue pareciendo el más intrigante. ¿Pero quiere irse? Pareciera que está más abierto a. De querer irse obligado, diría que no, pero trae toda la Premier ahí interesado y incluso empieza a sonar el Real Madrid, ¿no? El año pasado fue justo eso, que no se quería ir todavía del equipo y entonces Barcelona volteó a otro lado y confirmó a Rafinha y diría que mal no les fue, ¿no? Fortuito si quieren, pero mal no les fue. De todos esos nombres, Nico Williams sería el que a mí más me llamaría la atención. Tiene una cláusula de 60 millones de euros, quizás eso sea lo más atractivo de él, pero no sé. Ahí dejamos esos nombres sobre la mesa y pasamos, por supuesto, al Real Madrid. Se despide Carlo Ancelotti y se despide Modric y caen las lágrimas y Florentino llora y la afición llora. Santi, momentos muy emotivos. El fin de una era, el fin de una de las eras más exitosas en la historia del Madrid. La verdad es que estos dos fueron los principales artífices y yo creo que hasta le respetaron de más a Modric, porque le duele a los aficionados del Madrid aceptarlo, pero el hecho de que haya tenido tanto peso dentro del equipo todavía esta última temporada es parte de la razón por la cual fracasaron, pero es un jugadorazo histórico que realmente nunca bajó su nivel hasta el final. Es buenísimo y junto con Toni Kroos, junto con Benzema en su momento, Vini va a pasar a la historia como uno de los legendarios de los últimos 10 años del Madrid, ¿no? Sin duda, y esto entonces da paso a Xabi Alonso, ya confirmado como el sucesor de Carlo Ancelotti. Aquí nos vamos a tener bastante porque hay mucho que analizar. 43 años, apareció 236 veces con el Real Madrid como jugador, empieza como director técnico en la academia del Real Madrid, se va a Leverkusen 3 temporadas, gana la Bundesliga, gana una copa y ahora, por supuesto, regresa al Real Madrid como director técnico del primer equipo. Va a estar a cargo de ese escuadrón, de ese equipo, en el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. Y de la final de ese Mundial de Clubes al inicio de la temporada hay solamente un mes, Santi. Dice Xabi Alonso, ¿saben qué? Si tengo que trabajar, lo hago de una vez para ir implementando las ideas. De acuerdo, y se me hace muy curioso cómo el fútbol da revancha siempre, porque Xabi Alonso, el único torneo que no ganó con el Madrid como jugador fue el Mundial de Clubes. Y ahora es la oportunidad como entrenador, la primerita. A ver, vas, carnal, gana lo único que no ganaste. Oye, pero este formato está bastante más complicado que el Mundial de Clubes anterior. Eran solo 6 equipos de cada continente, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Creo que muchos aficionados no les gusta lo que es el Mundial de Clubes. Y entiendo en algunas cuestiones, por ejemplo, lo que le pasa a León y todo ese tema, como que te deja un mal sabor de boca, ¿no? Pero es un torneo muy interesante, o sea, a mí no me parece tan descabellado, mucho mejor que la cosa de la farsa que tenían anteriormente que no le interesaba a nadie, y si los equipos se lo toman en serio puede ser algo que dé mucho espectáculo, que esté muy divertido. A ver si funciona. La verdad es que tendría mucho mérito ganarlo, mucho más que antes, como tú lo dijiste, y va a ser una buena oportunidad para empezar a probar distintas cosas. A mí me intriga el formato, me gusta que muchos equipos de todo el mundo se enfrenten en verano. Me preocupan las fechas, me preocupa el desgaste y entiendo que la FIFA por eso le metió $1,000 millones en premios totales para todos los equipos, no ellos, sus patrocinadores, pero ¿qué va? Es lo que hay. Como culé, sí digo, creo que el Madrid va a iniciar cansado la temporada y eso les juega muy mal, porque todavía vinieran de una campaña ganadora y dices, bueno, es una línea continuista, les das un poco de descanso y ya empiezas a hacer las rotaciones temprano en la temporada. Acá no tenemos ni claro quién va a ser el mediocampista. Ya están llegando los refuerzos. Trent Alexander-Arnold del mediocampo lateral. Finn Huijsen, el joven en la central. Vas a recuperar algunos lesionados. Hendrik está lesionado. O sea, no va a alcanzar a resetearse el equipo. Y veo complicado implementar un nuevo sistema. Que sabemos que Xabi Alonso pues no le gusta el pelotazo. Le gusta la posesión, ¿no? Vamos, está complicado el arranque. Pero creo que lo que estoy tratando de decir es: moderemos expectativas porque no llega el mejor Madrid a este torneo, no llegan descansados y hay nuevo director técnico. Entonces, pues va a ser un experimentazo. Si lo ganan, será una gran osadía, atrevimiento de Xabi Alonso, pero realmente no lo estoy esperando en estos momentos. Yo tampoco creo que debería de ser la expectativa, pero tampoco lo descartaría porque en un torneo así, alguien como Mbappé, que esté bien, o Vini, o los dos juntos, es suficiente. Y es torneo knockout, le ha funcionado al Madrid. En el pasado, quizás en Liga no tan fuerte, pero sabemos, Champions o torneo de eliminación directa les ha resultado ahora. Xabi Alonso ha trabajado
con toda clase de directores técnicos a lo largo de su carrera: Santi Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Rafa Benítez, Luis Aragonés. Estamos hablando de los mejores directores técnicos del milenio para acá, básicamente el 2000. Parece como el sucesor de Guardiola, de Conte, de Klopp, de todos estos grandes entrenadores. Hansi Flick, no sé, Hansi Flick quizás sería de la nueva generación. No sé cómo lo categorizarías. Queda en filo como... ahí 50, ajá, ¿no? Exactamente, en términos de esta narrativa arbitraria que acabo de crear, ¿no? Pero es el futuro. O sea, como que todos pensamos que es el gran futuro superentrenador, ¿no? El que puede llegar al equipo que quiera y tener éxito. Porque lo que hizo con el Leverkusen es muy importante. Verdaderamente es uno de los mejores entrenadores en la historia del club y ahora tendrá la oportunidad con el equipo del Madrid de refrendarlo, ¿no? Sí, vamos en pantalla varios de los títulos que estuvo ganando Xabi Alonso con el Real Madrid: la UEFA Champions League en el 2014, la Liga el 2012, 2 veces gana la Copa del Rey, una Supercopa en el 2012, 6 goles en 236 apariciones. Y decía yo que tenía licencia para matar, porque cuando metía la pierna, madre mía, Pepe hasta un lado. Pues es que era un contención, o sea, el fútbol es físico, ¿qué se supone que haga? Ahora, pero nunca salía la roja, Nunca le vi la roja. Nunca. Es que le veían la barba y de inmediato lo respetaban. Por eso es la licencia para matar, porque era mi compadre. Pero si más de alguna vez dije, si estuviera un poco más feo Xabi Alonso, era Gattuso con clase. Es correcto. Por ahí va mi crítica muy, muy puntual. Eso, y que, bueno, prefería a Busquets como pivote en solitario que el doble pivote en España, pero finalmente ganaron los títulos que tenían que ganar. No pasa nada, Xabi Alonso me cae de todas formas bien. Y ya lo que logró en el Leverkusen, pues bastante especial. Una Bundesliga invicto. Y casi ganan la Europa. No alcanzan a refrendar ese título, pero pues deja un enorme vacío. Y lo va a llenar Erik ten Hag, ex director técnico del Manchester United, muy necio, muy de sus ideas: o te vas a la calle, y al que acabó en la calle fue él. Santi, lo despide Manchester United el pasado octubre. ¿Qué podríamos esperar? Sobre todo porque yo creo que se va a Florian Wirtz, no creo que se vaya a quedar a trabajar con Erik ten Hag, si soy muy sincero. Aquí es donde yo pienso que hay entrenadores que son muy buenos para distintos clubes. ¿Y a qué me refiero? Hay entrenadores que son muy buenos dirigiendo equipos de media tabla, pero les pones uno que tenga aspiraciones de título y no saben qué hacer. Y hay entrenadores que son buenísimos dirigiendo equipos que pelean por el descenso, pero les pones uno que está más por arriba y no saben qué hacer tampoco. De Javier Aguirre no vas a estar hablando, Estaba pensando de hecho en Paco Gémez, no sé por qué, pero bueno. Ten Hag es un jugador, un entrenador que desde mi punto de vista con el Manchester United estuvo siempre muy rebasado, aunque el United está muy disminuido, ¿no? Realmente lo que hemos visto ha sido muy triste de este equipo en el cierre de temporada. No sé qué tanto va a ser su culpa y qué tanto es esta una posibilidad de desmarcarse y decir, yo no era el culpable, o sea, simplemente me matan todos porque no era Sir Alex Ferguson, pero tampoco soy un desastre de entrenador, y a ver qué puedo hacer con el Leverkusen. Lo que creo que tenía mucho mérito de Xabi Alonso, que a ver si se pierde, es que en una era donde el Bayern Múnich gana casi siempre en la Bundesliga, la única vez que perdió fue hasta el final de esta temporada. El resto del tiempo siempre sacaba por lo menos el empate, muchas veces la victoria como entrenador de Leverkusen. Los acostumbró a un nivel de éxito que no era normal para ellos. ¿Sucederá eso de todos modos con Ten Hag? Es más un entrenador que para mí es de media tabla, no alguien que te permite estar peleando en la parte alta, y creo que entonces ahí hablamos un poco de cuáles van a ser las expectativas, ¿no? Ahora, Ten Hag puede decir, pues vean a mi sucesor, le fue peor que a mí, Rubén Amorín, ¿no? Por lo menos puede decir eso. Yo argumentaría, bueno, te dieron todos los refuerzos que quisiste y el equipo simplemente no operaba, y Amorín llegó a trabajar con lo que le dejaste, que no fue mucho. Esa sería mi réplica, pero encontró trabajo y el tiempo dará o quitará razones en esa evaluación. Ya que invocaste al Manchester United, Santi, ¿quién entra y quién queda fuera de Champions? Gana el United un 2-0 sobre el Aston Villa, muy controversial. Necesitaba el Aston Villa ganar para meterse en el top 5, para llegar a Champions, para tener esos 50 plus millones de euros que representa participar y avanzar en fase de grupos. Y acá un gol del mediocampista Rodgers es anulado porque el árbitro silba antes de que caiga el gol, y lo hace aludiendo a que el portero ya tenía control en una jugada en la que pareciera que no, y al ser un silbatazo del oficial, pues no se puede revisar por el VAR. Es que es una jugada brava porque aquí se puede ver que nunca tiene control total del balón. Sin embargo, agarra el balón y luego va hacia el suelo y como que se le zafa. Entonces,
está en un área gris donde en teoría como jugador te dicen, como delantero que va a presionar al portero, que si la deja libre tú le intentes patear. Claro. Pero al mismo tiempo al árbitro le enseñan que si el balón está dentro del área de las manos del portero, tampoco le pueden patear porque estás arriesgando a patearle la mano. Entonces es el equivalente a ponerle el pie aquí en la cara. O sea, se cuenta como que es una jugada peligrosa y entonces es un tiro libre indirecto para el equipo del Manchester United. Esa es la regla, más o menos lo que dice. Así que viendo esa interpretación, honestamente, yo creo que era falta. Yo creo que estuvo bien anulado. Ok, controversial. Yo vea, a primeras, y la he visto muy poco la jugada, yo creo que el gol se tuvo que haber dejado, pero entiendo que si suena el silbato, pues ahí muere todo. Muy a la línea NFL, ¿no? Lo que siempre protestábamos. O muy en la línea de un fuera de lugar, que la silban muy rápido, la revisas no era y pues adiós oportunidad de gol. El fútbol no es perfecto, pero siempre es perfectible, ¿no? Y el Aston Villa va a protestar y lo va a llevar hasta las últimas consecuencias, porque aquí sí hay muchos millones que se quedaron en la línea. Y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada. Nadie va a revertir lo que además quedó 2-0. O sea. Correcto, aquí sí, y pensé en esa, aquí la réplica de mi parte jugando el abogado del diablo es, sí, pero el primer gol era el de Aston Villa y eso te condiciona el resto del partido. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero el marcador fue 2-0 y ellos están reclamando una jugada que hubiera sido un gol, entonces como que dices, perdón, no. Además, no puedes tomar esa decisión porque sientas un precedente que, o sea, abres la caja de Pandora. Hay un montón de cosas que no quieres que sucedan si tomas esta decisión, entonces no la van a tomar. Mira, si Irlanda se quedó sin mundial porque Henry metió la mano en esa última oportunidad. Ahí hubo una cosa muy clara. Aquí está tan en el borde de la regla como se puede. De hecho, gracias a esa jugada se mete el VAR. Ya escuché la confesión por ahí. Sí, esa dentro de un par de jugadas más termina siendo la razón por la que se revisan estas marcaciones. El oficial en este partido fue Thomas Bramall y no será recordado con cariño en Aston Villa. Por supuesto, lo encararon, pero el resultado fue 2-0 y finalmente quedarían fuera de Champions League. Entonces, Santi, recapitulando todo lo que sucedió en las ligas europeas, el título de la Premier, por supuesto, para el Liverpool con 83 puntos. Lo ganan con 4 partidos por disputarse. Y para el United es una culminación de una temporada mega súper tristísima, ¿no? O sea, ahorita vamos a hablar de todos los que sí se colaron a Europa. Estos dos, bye bye de la Champions League, ¿no? Échanos la lista, Santi, si la tienes ahí. Déjame, quiero poner en contexto lo que fue la temporada del Manchester United antes de pasar a los que sí se metieron. Solo para hablar de lo bajo que ha caído un equipo que llegó a ser el mejor del mundo, ¿no? En algún momento hace no tanto tiempo. Tuvieron 10 victorias nada más. En esta 11 victorias en total, ya con la de la última jornada, pero es la menor cantidad de la Premier, solo por delante de los equipos que descendieron. Sexto equipo con más derrotas, con 18 en la temporada. El equipo que más veces empezó perdiendo en la Premier League esta temporada. Literalmente el que más veces estuvo remando contra corriente. No ganaron juegos de forma consecutiva por primera vez en 102 años, Rudy. Esa creo que de todos los datos es la que más me duele. Pero dice Rubén Amorín, primero, si quieren despedirme, me voy sin cobrar un solo euro. 1, o libra esterlina. 2, hoy después de una desastrosa temporada, quiero decirles que ya vienen los buenos días. O los mejores días del equipo. O sea, denme chance de trabajar, voy a demostrar, denme mis fichajes. El tiempo dará o quitará razones, pero Amorín pide tiempo. Y creo que si lo firmaste en invierno de bombero y no resultó, de todas formas te lo tienes que conceder. Y él mismo dijo, después de haber arrancado con un par de victorias, esto se va a descarrilar, o sea, este equipo no tiene ni pies ni cabeza, sí. El proyecto no va a avanzar, no es sostenible, honesto. Entonces, ahorita me están echando porras, por favor, ténganme paciencia después. El tema es que si tú veías el promedio de puntos que llevaba el Manchester United antes de Amorim y el total con el que consiguió, le fue incluso peor a lo que estaba proyectado de alcanzar con Ten Hag. ¿Cómo vas a mantener un proyecto así, no? O sea, literal, solo los del descenso estuvieron peor. Tiene un sistema y los jugadores no encajan en el sistema y avisó y de todas formas le dijeron 20 y pasó lo que era más probable que pasara. O sea, ahí sí, yo no soy fan del United, no tengo por qué aguantar nada. Sé que los fans están bastante desesperados, eso no es culpa de Amorín. Realmente él llegó a... Es culpa de... Roto. Literalmente, él solo responde a órdenes, ¿no? Pero son los glaciados. Sí, claramente, son los dueños del Manchester United, que son una malaria para el United y la razón de que anden tan mal.
Correcto, o sea, compraron el equipo metiéndole deuda al equipo. Eso creo que ya es ilegal. De ese nivel de dueños estamos hablando. Dueños ausentes para lo importante y presentes para todo lo malo, ¿no? Viven en Estados Unidos, por supuesto, no van a pisar en Manchester United porque quién sabe si salgan vivos de esa. Pero bueno, ¿cómo queda la Premier League después de haber reventado a los Glazers con toda justicia? Liverpool en primera posición, le sigue el Arsenal, Manchester City, Chelsea y el Newcastle, que a pesar de perder se mete a la Champions. Esto deja al Aston Villa en Europa League, donde se cobra, insisto, mucho menos dinero. El descenso sería para el Leicester City, el Ipswich Town y el Southampton. Y en este momento, de los equipos que mencionabas, hay un par de bombos de la Champions League a los cuales ya sabemos que van a meter a los distintos equipos, ¿no? Entonces, en el bombo 1 van a terminar el Manchester City, Liverpool y Chelsea. En este momento van a ser los 3 que estén en el bombo 1. Y en el bombo 2 va a terminar el Arsenal, lo mucho que cuesta el cierre de temporada de los Gunners, junto de Inglaterra nada más. Y el Newcastle va a estar más bajo, dependiendo, los otros se van a formar dependiendo de los equipos que faltan por clasificarse todavía por las rondas preclasificatorias y los torneos que aún no se definen, ¿no? Las copas, todas esas cuestiones. Todo ese relajo, ya después hablaremos de los equipos pero que ahí va a estar en las ligas. Newcastle, ajá. En España, Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic y Villarreal se estarían metiendo a Champions League. Ojo con ese Villarreal, es muy divertido verlo jugar. Real Betis y Celta de Vigo estarían en la Europa League, en la segunda en el segundo torneo europeo. Y el Rayo Vallecano alcanza a pensar mi Rayito de toda la vida. Me encanta el Rayito, son muy alegres, pierden a veces 5-3, pero siempre va para adelante. El Rayo estará jugando en la Championship del torneo europeo. El descenso, tristemente, Leganés se confirma el descenso, Las Palmas desciende y el Valladolid vuelve a descender, Santi. Y aquí, bueno, voy a poner rápido en pantalla al dueño mayoritario, Ronaldo Nazario, de Lima, 51% de las acciones y va a acabar vendiéndolas porque la afición ya no quiso saber más de él. Ha sido un pésimo dueño. No, pues sube y baja. Las cosas como son. Digo, el Valladolid es un equipo que está acostumbrado a eso, ¿no? O sea, hay equipos que pelean por títulos, hay equipos que pelean por meterse a Europa y hay equipos que están felices con mantenerse en primera división. El Valladolid es de esos, pero han tenido mucha inestabilidad con Ronaldo cuando esperaban que las cosas fueran distintas cuando uno de los mejores de la historia los compró. En Italia, gana Napoli sobre el Inter Milán. 40 minutos le duró al Inter el estar arriba, el esperar el tropiezo del Napoli. Finalmente gana Napoli 2-0. McTominay con su tijera increíble del centro de Napolitano. Golazo. Y con esto ya el Napoli, el Inter Milán, Atalanta y Juventus están llegando a Champions League. Juve de panzazo, pero se meten un puntito por delante de la Roma, que estará jugando la Europa League, y detrás de ellos la Fiorentina, que para mí tiene el uniforme más bello de todas las Europas, Santi. El descenso, Empoli, Venecia y Monza. Y yo solo quiero resaltar de Napoli lo de Antonio Conte, ¿no? El entrenador que consigue su quinto scudetto como entrenador en Italia. Consiguió 3 en la Juve, 2012, 2013, 2014. Consiguió 1 con el Inter en 2021. Ahora con el Napoli. Pero sobre todo lo que me llama la atención es tan diferente este equipo a la versión que ganó anteriormente con Spalletti en 2023, porque se le fue Kvaratskhelia a la mitad. Osimhen se deshizo de él cuando eran los dos estandartes de ese proyecto que había ganado, ¿no? Se va Kim Min-jae, no sé, muchos jugadores cambian, y de todos modos este entrenador logra con los Lukakus de la vida que llegan como de descartes, el segundo gol, Lukaku, sí, y logra ganar. O sea, McTominay también llegó de descarte y logra ganar gracias a un jugador que está completamente cambiado con respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Creo que es un entrenador que ha demostrado que es de los mejores de la historia. Yo lo pongo al nivel de los que tú me digas, y sobre todo en Italia es probablemente el mejor de la última década, los últimos 15 años. Bueno, Conte quiere regresar a la Juventus. Yo no creo que vaya a ser director de Napoli el próximo año, ¿eh? Creo que la Beche señora le va a hacer ojitos y lo van a convencer. Ahora, en Alemania, Bayern Múnich, por supuesto, queda campeón con 82 puntos. Jugará Champions League, al igual que Bayer Leverkusen, el Eintracht Frankfurt y el Borussia Dortmund, que se enrachó con que fueron como 8 partidos consecutivos ganando y alcanza, insisto, a avanzar al torneo europeo.
Detrás de ellos el Freiburg, que estará jugando Europa League, y el Mainz 05, que estará en la Conference. Descienden el Heidenheim, me cuestan mucho los nombres alemanes, el Holstein Kiel y el Bochum. Y no se les extrañará. Y no, totalmente de subida y de bajada. Si acaso el Hoffenheim alcanzó ya a salvarse en el puesto número 15, pero nada más, Santi, nada más. Y eso entonces nos deja pues una Champions que estará bastante hermosa, que tendrá sorteos el 28 de agosto y que en el bombo 1 tendrá el Real Madrid, City, Bayern Múnich, Liverpool, PSG, el Inter Milán, Chelsea, Borussia Dortmund y el Barcelona, que ahora con este resultado tan importante de la temporada alcanza a meterse en ese primer bombo. Detrás de ellos, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt y Brujas, junto al Rangers y el Shakhtar Donetsk. Estos, los que tendrán que confirmar su lugar con clasificación, será Benfica, Brujas, Rangers y Shakhtar Donetsk. Pero si llegan al torneo después de esa fase previa, estarán entrando en el bombo número 2. Ya luego el bombo 3 y el bombo 4, pues bueno, se puede mover mucho con estos qualis, ¿no? Tottenham puede subir al 2 si es que Benfica y Brujas no llegan a la fase de grupos. El PSV Eindhoven es el otro club que puede subir del bombo 3 al bombo 2. Y ya el bombo 4 nos dejaría equipos como el Celtic, el Mónaco, el Athletic y el Newcastle United. Entonces va a estar bastante movidito, Santi. Vamos con tu Toluca. Tenía fichajes por ahí, pero ya quiero llegar directo a tu Toluca, porque está bien. Yo iba a decir algo, un apunte súper técnico, dale. Pero ya toca que se divirtieron los niños, toca que nos divirtamos. Sí, exacto. El torneo de adultos, esta infumable final entre el Toluca y el América, que termina ganando en el global Toluca 2-0, con gol de Alexis Vega, con un centrazo y un testarazo brutal en el área casi chica. Un América con algunas llegadas puntuales, pero realmente la vuelve a hacer el Toluca. Yo creo que América planteó bien el partido en general. Lograron limitar al ataque del Toluca en los primeros minutos. Paulinho claramente no estaba bien físicamente. Alexis Vega realmente no apareció en la primera parte del partido. Y lograron meterle mucha presión, sobre todo al contención a Romero, que tuvo su peor partido de la liguilla. Generaron una con Israel Reyes que termina en el poste. Y yo creo que esa era la apuesta completamente del América. Generar una, meter un gol y luego jugar con la presión contra Toluca, ¿no? Eso era lo que estaban buscando y lo consiguieron. Lamentablemente para ellos esa una que se presentó fue para Reyes, que es malísimo definiendo porque es defensa y no debes de esperar que anote ese tipo de situaciones. No convierte, no anotan el gol y después en la segunda parte Mohamed, me quito el sombrero porque todo el maldito torneo, toda la maldita liguilla, Rudy, cada que tenía un tiro de esquina el equipo de Toluca lo cobraba a primer poste, siempre lo mandaban a primer poste. Entonces, ¿qué hizo el América? ¿Qué hizo Jardine? ¿Qué hizo toda la defensa, el aparato defensivo de los azulcremas? En el tiro de esquina, en el segundo poste donde anota Luan, todos se van al primer poste y lo cobran a segundo, un poquito pasado. Llega Luan, remata solo y anota el gol. Además, un mes después del fallecimiento de su padre, lo cual es una revancha que te da el deporte otra vez, celebra apuntando hacia el cielo y es un gol que se celebra en el cielo con su padre y en el infierno con la victoria y el campeonato del Toluca, ¿no? Creo que a partir de ese momento Alexis Vega se creció, no pudieron con él, genera un penal después Robert Morales, que también entró muy bien de cambio con Paulinho, que sale después de haber jugado mal, y a partir de ese momento ya Toluca controló completamente las acciones del partido. Sí, la acción para mí era penal, me recordó mucho lo de Cubarsí en la Champions contra el Inter, dices, por poquito, pero bueno, le da el pie en vez del balón. Primero, y creo que es suficiente para marcar penal. Toluca asegura su campeonato número 11, detrás de Chivas con 12, que no se espera algo ahí próximamente, y el América con 16, que está luchando por el tetracampeonato. Para el turco Mohamed, su cuarto título en México, todos con distintos equipos, y creo que eso es lo más laureable o el más digno de presumir. 55 años, argentino, ya lo ganó con Xolos, el Tijuana, con el América, revancha, y con el Monterrey ahora lo gana con el Toluca, Santi. Y no nos vamos sin primero ver a Alexis Vega fumándose su purito. Mi compadre aquí, gana o pierda va a llorar, ya lo sabemos, gana o pierda va a llorar, salió muy mal de Chivas, yo como fan de Chivas listo para no verlo ahí nunca más, pero reconozco su trayectoria deportiva y reconozco que tuvo un gran torneo y ahí está. El turco es tan jefe
que se robó la transmisión del precio bueno. y salió él con el puro en lugar de Alexis Vega. Correcto. Pero sí quiero aprovechar para resaltar algo, ¿eh? Nacho Treyes con 7 títulos. El Tuca Ferretti también con 7 títulos. Raúl Cárdenas con 6, Javier de la Torre con 5, La Puente, Vucetich con 5 también y Enrique El Ojitos Mesa con 4. Son los únicos entrenadores en la historia del fútbol mexicano que tienen los mismos campeonatos que el Turco Mohamed o más. Ya se está sentando Cuidado, una mesa bastante selecta, ¿eh? Uy, si lo hubieran avisado a la América hace un par de años que estaríamos en estas, yo creo que no lo dejaban ir. Yo creo que no lo dejaban ir. Ah, pero querían piojos, ¿verdad? Bueno, está bien. Les fue bien, terminaron con Jardine. También les fue bien. También. Pues con ese presupuesto, ¿cómo no te va a ir bien, Santi? Es la verdad. En comparación al resto de la liga. Estoy de acuerdo. Más otras situaciones. Vamos con la final de la Champions League femenil, Santi. Porque esta sí fue final. Carajo, diría cierto director técnico de ciertos horizontes más norteños. Ganó bien el Arsenal 1-0 sobre el Barcelona, con un gol de Blackstenius. Fue por ahí del minuto 75, entra de cambio. Había estado mejor el Barcelona después del medio tiempo. Arsenal tuvo oportunidades muy peligrosas en la primera parte, pero finalmente gana el Arsenal e impide este tricampeonato europeo de parte del Barcelona. La verdad es que este es un juego absolutamente histórico, ¿no? Primer título europeo para el equipo del Arsenal por primera vez en 18 años. Además, es apenas el segundo en la historia del fútbol inglés. No han dominado, la verdad es que no han dominado. Enfrente estaba el Barça, que buscaba unirse al Lyon como el único capaz de ganar 3 de forma consecutiva. Habían ganado 3 de los últimos 4. Realmente este es un equipo de época con Bonmatí, con un montón de jugadoras, ¿no? que son buenísimas, Paredes, Catacol, campeonas de España, varias de ellas, y curiosamente para el Arsenal llegó Mariona, ahora proveniente de Barça, y le permite conseguir la asistencia, es la que mete el pase para que Blackstenius anote, y la que marca diferencias para las Gunners en esta ocasión. A mí me llama mucho la atención que lo hayan conseguido en este torneo, por varias cuestiones. La primera es que perdieron a su entrenadora, Jonas Eidevall, y es reemplazado por René Slegers, que hace un trabajo extraordinario en este partido, metiendo a Caitlin Ford retrasada en el centro del campo, sobrecargando esa zona del campo y no permitiéndole a Bonmatí y a Putellas que por el centro progresaran con el balón, que era lo que buscaba el equipo del Barcelona. Sin esas alternativas no pudieron generar tantas oportunidades y algunas de las equivocaciones que tienen perdiendo posesión terminan en ataques del Arsenal que realmente es Catacol la que termina siendo la estrella del equipo. Incluso Irene Paredes tuvo un autogol que no cuenta, pero hubo 5 atajadas de Catacol contra 2 nada más de Daphne Van Domseldar. Entonces, a mí me parece bastante bueno lo que hace Arsenal. Tú lo dijiste, justas vencedoras y en un resultado que es probablemente la mayor sorpresa del fin de semana con cierta diferencia, ¿eh? Y sé que algunos no se enteraron porque es fútbol femenil, pero créanme, lo vi muchas finales estos últimos días. Esta fue la buena. A ver qué nos deja la Champions League varonil, pero esta fue la final más atractiva de todas. Un Barcelona con 2/3 partes de la posesión, pero muy vulnerable en defensa, sobre todo en la primera parte. Disparos 20 de Barcelona por 8 del Arsenal. Matisse, lo decía, 6 disparos. Graham Hansen, 4 disparos. Claudia Piña, 4 disparos. 5 salvadas de Daphne Van Domseldar, y con eso el Arsenal alcanza a llevarse merecidamente. Oye, y legendarias, ¿no? Porque muchas de estas jugadoras, como por ejemplo Alessia Russo, Chloe Kelly, Leah Williamson, ganaron la Euro con Inglaterra. Son jugadoras que ya hicieron historia para Inglaterra con la selección y ahora lo hacen a nivel de clubes también. Ganan la segunda Champions en la historia del fútbol inglés y verdaderamente siendo importantísimas en ambos equipos. Lyon viendo de reojo estos triunfos europeos y el Chelsea en Inglaterra de, pues no, que yo era el bueno en Inglaterra. Es que es curioso porque justo el Arsenal tiene 6 años sin ganar la Women's Super League, 4 años sin siquiera llegar a una final de FA Cup y 18 sin ganar la Champions, y son ellas las que vuelven a ganar. No el Chelsea, por ejemplo, que tanto tiempo estuvo con Emma Hayes ahí en la parte más alta, no son ellas, son el Arsenal de la debutante Slegers. Y el fútbol se reescribe todos los días. Y por eso nos encanta comentarlo y analizarlo, Santi. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? A mano cambiada, gente. A mano cambiada, si les gusta lo que hago, así me pueden encontrar. Buenísimo. Yo los espero en todas las redes sociales como @preciofut. Y los invito a que se hagan miembros del éxito en preciodelexito.com. Su chat privado, sus videos exclusivos, aprender cómo apostar, jugar fantasy fútbol de la NFL y mucho más.
con 10 días de prueba gratuita o una anualidad. Pagan 6 meses, se llevan 12. Todo eso y más, precioelexito.com, link debajo de este video, porque el fútbol no termina y nosotros tampoco.